Quiero hablar un poquito en esta noche, titularlo La Casa de Dios. Y quisiera hablarlo de una forma simple, pero si el Señor nos da gracia poder entender el gran propósito de Dios y cómo Dios ha estado trabajando, obrando. Bueno, Branham habló de que su congregación, en ese mensaje, él dice aquí hay algunos constructores y pueden enseñarle a uno cómo construir una casa. Dice, pero yo le voy a enseñar cómo construir una casa donde Dios habita en ella. Amén. Amén. Entonces quiero tomar 3 escrituras. Yo quiero que ustedes tengan la Biblia. ¿Todos tienen Biblia? Sí, Señor. Amén. Amén. Bueno, si alguien no tiene Biblia, hermano, acérquese a un cristiano que siempre tiene una. Amén. Entonces quiero leer 3 escrituras para colocar nuestra base. Tratar de hacerlo de la forma más simple posible, ¿verdad? Para que todos nosotros podamos entender. Vamos a leer en Éxodo capítulo 40, versículos 34 y 35. Éxodo 40, 34 y 35. Y como estamos en una reunión así donde creo que ustedes me van a hacer sentir bien, de hecho ya me siento bien. Aleluya. Quién sabe, en algún momento yo les pido que ustedes lean la escritura. Ustedes lean la escritura. Eso es Éxodo 40, dice, ¿verdad? Sí, amén. Bien, vamos así. 34 y 35. Ahora sí nos colocamos de pie, hermanos. Vamos a... Dice así. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Amén. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Dios lo llenaba. Vean, hermano, nada podía llenar porque ya está, nadie podía entrar porque ya estaba lleno. Amén. Nada podía entrar allí porque ya estaba lleno. Gloria a Dios. Y estaba lleno con la gloria de Jehová, la gloria Shekinah. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 5. Segunda de Crónicas, capítulo 5, y el versículo 12 al 14. 12 al 14. Amén. A medida lo van encontrando, me dicen amén. Sí, amén. Amén. Dice así. Y los levitas, cantores, todo lo de Asaf, y lo de Emán, y lo de Jedutum, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar. Y con ellos 120, miren el número, hermano. Aleluya. Y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Cuando sonaban, pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová. Y a medida que alzaban la voz con trompeta y címbalos y otros instrumentos de música y alababan a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar, por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Amén. 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 Hechos capítulo 1, versículo 4. Aleluya. Hechos 1, 4. Y del 2, del versículo 1 al 4. Pero vamos al 1, 4. ¿Lo tienen ya? Sí, amén. Dice así. Y estando juntos le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Versículo 1 del capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos. Ahora vean, ellos, los 120. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Querido Señor, Aleluya. hemos leído tu palabra, Señor, y eso es todo lo que podemos hacer como hombres, como seres mortales.
Pero nosotros en este momento estamos esperando en la unción, Señor, de tu Espíritu, Amén. para que tu Espíritu, Señor, vivifique esta palabra en el corazón de cada uno de mis hermanos. Como tu siervo me hago a un lado, Señor, y me coloco a tu servicio para tu gloria, en el nombre santo de Jesucristo. Amén, Señor. Aleluya. Amén. Amén. Pueden tomar sus asientos. Entonces quiero hablar en esta noche sobre la casa de Dios. Sobre esa casa que Dios ha estado edificando y continúa edificando. Amén. Sobre el lugar donde Dios quiere vivir. Amén. En el mensaje dedicación del edificio al Señor, el profeta comienza a hablarnos de estas cosas. Y él comienza a hablarnos de nuestro Dios, de ese ser sobrenatural, de ese ser, el autoexistente, el que existía cuando no había absolutamente nada, y él estaba solo, dice el profeta, en la eternidad. Entonces, él nos dice, Dios es omnipresente, y siendo omnisciente, eso lo hace a él omnipresente. O sea, que su omnipresencia es por su omnisciencia, porque él conoce todas las cosas. Si Dios es omnipresente, tal como la atmósfera, entonces él es un mito. Ahora usted pensará, ¿qué está queriendo decirnos el profeta con eso? Pero Dios, ahora esto lo digo yo, Dios no es un mito. El profeta dice, pero Dios es una persona. Amén. Ahora observen bien que ese ser eterno, Elohim, el autoexistente, él era una persona. Él era invisible, pero él era una persona. Dios es una persona, dice el profeta. Por lo tanto, él tiene que tener un lugar donde él mora. Amén. Por lo tanto, él tiene que tener un lugar donde él mora, porque él es una persona. Amén. Y él es omnipresente al ser omnisciente. Por lo tanto, si él está en todas partes, porque al ser omnisciente él sabe todo, por lo tanto, si él lo sabe todo, él sabe lo que está aconteciendo en todo lugar. Amén. Aleluya. Pero Dios mora en un cierto lugar. Amén. Amén. La omnipresencia del Señor está dada por el hecho de él ser omnisciente, de conocer todas las cosas. Pero el profeta dice, Dios no es como una neblina. Él es una persona. Amén. ¿Están entendiendo, hermanos? Él no es un mito, él no es un bello pensamiento. Aleluya. Él es Aleluya. una persona. Sí, señor. Dios es una Amén. persona. Esa persona eterna, bueno, aquí me voy a salir un poquito, pero esa persona eterna, Elohim, el autoexistente, el hermano Branham nos dice que tenía también su parte femenina. Ese Dios eterno tenía también su parte femenina. Sí, amén. Aleluya. Y prueba de eso es que cuando él creó al hombre sobre la tierra, dice, varón y hembra lo creó. Y ese hombre hecho o creado varón y hembra, la Biblia dice que fue hecho conforme a la imagen y semejanza de Dios. Amén. Sí, Señor. Él fue hecho conforme a la imagen y semejanza de Dios. Sí, Señor. Ese hombre hecho conforme a la imagen y semejanza de Dios era espíritu. Él no tenía un cuerpo aún. Así es, amén. Exactamente como Dios era antes que cualquier cosa existiera. Amén. Él era Amén. espíritu. Amén. Amén. Entonces vean, a medida vamos entendiendo ese Dios, vamos a ir viendo cómo Él va condescendiendo. El profeta usa la palabra condescendiendo, que significa ser siempre el mismo, viniendo a nosotros, pero siendo el mismo, siempre el mismo. Entonces, Él sigue diciendo, y Dios es infinito. Y si tratara de hacer una cita sobre lo que significa infinito, eso sería que 100 millones de años antes que el mundo fuera formado, el Dios infinito conocía cada pulga que alguna vez estaría sobre la tierra y sabía cada vez que parpadearían cada una de ellas. Eso siquiera comienza a decir la mitad de lo que significa infinito. Amén.
Por lo tanto, Dios, siendo infinito y omnisciente, Él sabe todas las cosas. Él sabe todo lo que está pasando en cada lugar, todo el tiempo. Pero Él mismo es una persona morando en un lugar. Amén. Así es, amén. Y esto es lo que yo quiero que ustedes entiendan, de que Dios es una persona. Y siendo una persona, Él necesita tener un lugar de morada. Él tiene que vivir en una casa. Amén, amén, amén. Él tiene que vivir en un lugar. Sí, Señor, Amén. 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 Ahora, Dios mora entre su pueblo, dice el profeta. Y aquí Él nos habla cuando Él llamó a Israel y lo sacó y ellos llegaron a ser la iglesia, Así es, amén. siendo los llamados fuera. Después Dios ordenó a través de Moisés levantar un tabernáculo. Y entonces, en eso el profeta dice, luego Dios tomó a Moisés arriba en la montaña de fuego, donde el relámpago estaba destellando y los truenos estaban rugiendo. Y Él le mostró en qué tipo de lugar deseaba Él morar en la tierra. Ahora observen esto, hermanos. Cuando Dios llevó a Moisés al monte y le mostró el modelo, el tipo de casa, Dios le mostró a Moisés el plano de la casa donde Él quería morar. Amén, amén. Eso está en Éxodo, déjenme a ver si encuentro rápido, 25:40, Sí, Señor. Amén. dice, mira y hazlo conforme al modelo. Amén. Pudiéramos colocar aquí la palabra el plano, ¿cierto? Amén. El diseño. Gloria a Dios. Hazlo Sí, Señor. conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Amén. Amén. Entonces vean, luego Dios tomó a Moisés arriba en la montaña de fuego, donde el relámpago estaba destellando y los truenos estaban rugiendo, y Él le mostró en qué tipo de lugar deseaba Él morar en la tierra. Porque Moisés hizo el tabernáculo terrenal de acuerdo al patrón que Él vio en el cielo, un santuario para el Señor, Amén. un tabernáculo, una morada. Así es, amén. Dios estaba mostrándole a Moisés que Dios quería morar en ese tipo de casa, y ese tipo de casa tenía 3 habitaciones. La casa donde Dios quería vivir, si nosotros le presentáramos o le diéramos un dibujo, un diseño a un arquitecto del tipo de casa que nosotros queremos vivir, ¿cierto? Eso estaba haciendo Dios con Moisés. Le estaba mostrando para que Él manifestara aquí en la tierra el tipo de casa que Dios estaba deseando vivir en ella. Y resulta que era una casa de 3 habitaciones. Gloria a Dios. Aleluya. Y yo pienso que eso es tan hermoso al pensar que antes de que Dios permitiera que se construyera un edificio de iglesia, que ese edificio tenía que seguir su patrón celestial. Moisés hizo todas las cosas según ese patrón celestial. Lo que Moisés debió haber visto, y él primero lo hizo de materiales terrenales, lo cual estaba hecho de pieles de ovejas, lo llamaremos un tabernáculo o una tienda, que significa un lugar de morada. Amén. Y en este tabernáculo tienda había 3 compartimientos separados. Eso seguramente es la manera en lo que, de la que es en la gloria. Y nosotros notamos que uno se llamaba el atrio o el lugar de congregación. El siguiente se llamaba el lugar santo. Vean, esa casa de 3 habitaciones, a medida entrábamos en ella, lo primero era el atrio, luego el lugar santo y el siguiente se llamaba el lugar santísimo. Amén. Todos estos apuntaban a Cristo. Amén. E incluso los muebles que estaban dentro de sus paredes, todo hablaba de Cristo. Esa es la razón por la cual en Cristo mora la plenitud de Dios, porque todas las cosas apuntaban a Él y Cristo era Dios hecho carne y se tabernaculizó en la tierra. Por lo tanto, fue dicho por Esteban, mas Salomón le edificó casa, si bien el Altísimo, observen bien hermanos, no habita en templos hechos de mano, mas me preparaste cuerpo. Aquí el profeta junta 2 escrituras, ¿cierto? Hechos 7, 48 y 49, cuando Esteban está diciendo el Altísimo no mora en casa hecha por mano, en templo hecho por mano, y el mismo Señor pregunta, ¿qué casa me edificaré? Sí, amén, amén. Ahora nosotros sabemos que Moisés
había hecho el tabernáculo, que Salomón había edificado el templo, pero aún así el Señor dice, ¿qué casa me edificaréis? Porque yo no habito en casa hecha de manos. Amén, amén. O por manos. Y luego en Hebreos capítulo 10, versículo 5, es donde está la escritura donde dice, y me preparaste cuerpo. ¿Qué cuerpo? El cuerpo de habitación, el cuerpo de morada de la deidad, Amén. lo cual era el cuerpo de Sí, Jesucristo. Señor. Ahora yo quiero hacerles un pequeño tour por la escritura y llevarlos allí a San Juan capítulo 1, si ustedes quieren abrir conmigo, por favor. Juan capítulo 1, allí nosotros vamos a encontrar al Dios eterno. Allí nosotros vamos a encontrar a Elohim cuando no existía absolutamente nada. La nada no existía, no había una molécula, un átomo, no había tinieblas, no había absolutamente nada. Así es, amén. Amén. Eso es algo que quizás en nuestra mente nosotros no lo podamos entender. Pero simplemente allí estaba Dios. Amén. Y la Biblia dice, en el principio. Amén. En ese momento algo comenzó. Amén. En ese momento algo tuvo principio. Sí, Señor. Y era Dios expresándose a sí mismo. Amén. Ahora observen bien. Ahora era Dios expresándose a sí mismo. Aquel espíritu, aquel Dios eterno, ahora estaba tabernaculizándose en algo. Amén. Y dice la escritura, en el principio era el verbo. Y ese verbo era la expresión de la palabra. Fue cuando Dios expresó la palabra. Entonces, aquel verbo, el profeta lo llama, ¿verdad? El logos, la teofanía, aquello era la parte visible de Dios. Ahora era Dios haciéndose visible. Aquel Dios invisible ahora pasaba a hacerse visible. Sí, Señor. Amén. Y el profeta dice, y podemos ver aquella lucecita sagrada. Así es, amén, amén. Esa fue la primera forma visible de Dios. Sí, Señor. Y esa lucecita sagrada, el verbo, la palabra, fue la habitación de Dios. Aleluya. Sí, Señor. Amén. Dios habló la palabra Amén. y se metió dentro de la palabra. Gracias, Padre. Por eso dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Por qué? Porque Dios estaba allá adentro. Así es. Era aquella teofanía, dice el profeta, por ejemplo, ustedes pueden leer el mensaje, ¿quién es este Melquisedec? Y él dice, era aquella teofanía que podía aparecer y desaparecer. Sí, Que Señor. podía aparecer con un cuerpo como de hombre, o podía aparecer como fuego. Amén, amén, amén. Era la parte visible de Dios, ¿cierto? Entonces vean, Colosenses capítulo 1, versículo 15. Colosenses 1:15. Y que el Señor nos ayude a poder apreciar estas cosas, de cómo Dios fue avanzando, hermano, para Él morar en su casa y nosotros podamos encontrar cuál es la casa de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén, amén. Como dijo Job cierta vez, él quería saber dónde Dios vivía Sí, amén. Amén. Gloria a Dios. para poder ir y hablar con Dios. Aleluya. ¿No quiere acaso en esta noche usted saber dónde Dios mora? Aleluya. ¿Dónde Dios vive para poder ir y tener una conferencia con Él? Para poder ir y tener un encuentro con el Señor. Amén. Señor. Gloria a Dios. Colosenses capítulo 1, a partir del versículo 15. Hermano, está calentando aquí. Hasta que ni es tan fría esta isla, ¿cierto? Entonces vean, vamos aquí. ¿Todos están cómodos? Sí, amén. ¿Sí? ¿Se entiende al uruguayo? ¿Todos se entienden bien? Amén. Espero que no salga ninguna palabra que aquí signifique otra cosa. Cualquier cosa ustedes. Fabián me chista aquí, ¿verdad, Fabián? Y cambiamos de palabra. Miren, Él es la imagen del Dios invisible. Amén. ¿Qué era el verbo, hermanos? Aleluya. ¿Qué era el verbo cuando todo comenzó? Vean, ese comienzo de Juan 1:1 es primero o fue antes que Génesis 1:1. Así es. Porque la Biblia dice, y por Él fueron hechas todas las cosas, y Amén. sin Él nada de lo que fue hecho sería hecho. Amén. Entonces, este fue el principio de todas las cosas Amén. cuando Dios se hizo visible. Amén. Entonces, Jesús, ¿qué era?
Él es la imagen del Dios invisible. Quiere decir, escuchen bien, Jesús era aquel verbo. Jesús era aquel verbo que estaba con Dios y era Dios. Yes, amén. Amén. Él no tenía un nombre. Pero vean, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. O sea, ¿cómo pueden, qué entienden ustedes por el primogénito de toda creación? El primero. ¿El primero qué? Sí, el primero. Que fue creado. Sí, amén. Amén. Principal, el primero, amén. El primero que fue creado. Aleluya. Aleluya. Entonces, Él es el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Amén. Todas las cosas fueron creadas por la palabra. Amén. Y Dios dijo y existió, ¿cierto? Amén. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. 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 Y Él es antes de todas las cosas. Amén. Vean que está hablando del verbo. Sí, amén. Está hablando del verbo. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Amén. Amén. Uy, vamos a seguir aquí. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Sí, Señor, amén. Ahora escuchen bien. Y Él es la cabeza del cuerpo. Y ese cuerpo es la iglesia. La iglesia no es el recinto. No, no. La iglesia no es la casa. Porque Dios no habita en casa Sí, hecha amén. por manos. Amén. La iglesia somos nosotros. La iglesia soy yo. La iglesia eres tú. Entonces, tú eres el cuerpo. Amén, Dios. ¿Qué era el verbo, hermanos? ¿Qué era el verbo? El hermano Branham dice, el verbo era el cuerpo palabra. Amén. La teofanía era el cuerpo palabra. Amén. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Amén. Amén. Ahora, el apóstol Pablo nos está hablando aquí en Colosenses, algo que sucedió en Cristo aquí en la tierra, ¿cierto? Pero nosotros vemos que lo podemos aplicar esto a lo que sucedió allá en el principio de Juan 1:1. Amén. ¿Qué sucedió? Dios expresó su palabra y Dios habitó dentro de ella en plenitud. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. En Juan 1:14, vamos allí. Nosotros vimos que en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, ¿cierto? Pero en el 14 dice, y aquel verbo, ¿cuál verbo? Aquel verbo que fue en el principio, Amén, amén. dice, y aquel verbo fue hecho carne. Amén. Amén. O sea, que lo que se hizo carne, aquel que nació de María, era el verbo, hermano. Amén. Amén. Vean, Él estaba siendo manifestado en la tierra ahora, pero Él fue lo primero creado. Amén. Él fue primero que todo, pero ahora Él estaba siendo manifestado aquí en la tierra. Y dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Aleluya. Amén. Sí, Ustedes, Señor. nosotros hemos leído que en aquellas casas que fueron edificadas, la gloria de Dios llenó aquella casa. Amén, amén. Amén. Así sucedió con el tabernáculo, así sucedió con el templo, así sucedió en el día de Pentecostés. Amén. 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 Jesús era la casa de Dios aquí en la tierra. Sí, amén. Y dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Colosenses capítulo 2, versículo 9, dice, porque en Él habita corporalmente, vean, en un cuerpo, corporalmente, habita en un cuerpo, Yes, amén, amén. porque en Él habita, yo lo voy a decir de esta manera, porque en Él habita en un cuerpo toda la plenitud de la deidad. Amén. Ahora vean qué fuerte es esta escritura, hermanos. Porque yo creo, ¿cierto? Que quizás no fuera necesario decir toda, con decir plenitud.
ya habla de todo. Pero este es tan fuerte que dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, no quedó nada de Dios fuera. Todo estaba en Cristo. Amén. 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 Ahora Él fue el ejemplo para todos nosotros. Sí, Señor. Amén. Jesús es nuestro ejemplo. Y yo quiero hablar con ustedes respecto a cómo, ¿cierto? Porque la Escritura dice, pero me preparaste cuerpo. Había un cuerpo preparado, un cuerpo que nació de la Virgen María, donde la plenitud de la deidad se vaciaría, donde la plenitud de la deidad entraría dentro de él, así como fue en Juan 1:1. Cuando el verbo fue manifestado, pero ahora el verbo estaba hecho carne. Amén. Amén. Ahora el verbo tenía un cuerpo. Ahora nosotros podemos mirar el modelo, el plano que Dios le mostró a Moisés, y podemos ver a Jesús, y nosotros vemos que Él es el plano hecho carne. Amén. Él es el plano manifestado, porque Él es una casa de 3 habitaciones. Amén. Amén. Sí, Señor. Porque cuando Él nació como un hombre. Amén. Él tenía un cuerpo, Él tenía un espíritu y Él tenía un alma. Él era una casa de 3 habitaciones. Era la casa donde Dios siempre anheló vivir, donde Dios deseó habitar. Amén. Amén. Y Él fue nuestro ejemplo. Y en San Mateo capítulo 3 versículo 16. Es mi pretensión hacerlo de una manera muy simple para que todos nosotros lo podamos entender. Amén. Amén. En San Mateo 3:16, ahí nosotros vamos a encontrar, hermanos, el momento. Escuchen, quizás nosotros pudiéramos mirar a la eternidad, como dice el profeta, ¿verdad? Parémonos en el barandal de la eternidad. Amén. Y miremos a millones y millones y millones de años atrás. Y nosotros pudiéramos ver la imagen de cuando la lucecita sagrada aparece. Y entonces aquel espíritu eterno, invisible, se mete dentro de ella. Amén. Bueno, ahora vamos a ver cómo, cuando eso mismo allá sucedió aquí en la tierra. Amén. Amén. Gloria a Dios. Allí estaba Jesús, un hombre. Sí, Señor. Me preparaste cuerpo. Allí estaba una casa de 3 habitaciones. Sí, amén. Que vino a Juan para ser bautizado. Amén. Amén. Esa casa de 3 habitaciones estaba viniendo a Juan para ser bautizado. Aleluya. Entonces dice 3:16 de Mateo, ¿cierto? Sí, amén. ¿Todos lo tienen? Sí, Señor. Sí, todos lo tienen. Miren que les puedo pedir que cualquiera me lo lea. Y si dijo que lo tiene, lo debe tener. Sí, amén. Amén. ¿Cierto? ¿Todos lo tienen? Amén. Amén. Dice, y Jesús, después que fue bautizado, vean esto, hermanos. Aleluya. Aleluya. Me da una gana de adelantarme, pero tengo que ir suave, ¿verdad? Amén. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios. Sí, Señor. Y vio al Espíritu de Dios. Esto es Dios mismo. Así es. Amén. Amén. Esto es Dios mismo, porque Dios es Espíritu. Ahora, ese Espíritu de Dios, o sea, Dios mismo estaba viniendo a esa casa. Estaba viniendo sobre ese hombre. Amén. Miren, dice, y aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Amén. ¿Están escuchando eso? Amén. Cuando Jesús se bautizó, vean, hermanos, eso es Hechos 2:38. Sí, amén. Amén. Sí, amén. Arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros. Amén. Luego Pedro dice, porque para vosotros es esa promesa, Amén. para nosotros, para nuestros hijos. Eso incluye a nuestra familia y para los que están lejos, para cuanto el Señor vuestro Dios llamare. Amén. Amén. Pero Pedro dijo así, arrepentíos. Él no tenía de qué arrepentirse, pero el sacrificio tenía que ser lavado. Amén. Y cuando él se bautizó, observen esto, hermanos, es exactamente lo que Pedro nos dice. Él se bautizó y luego cuando sale de su bautismo, ve al Espíritu venir como en forma de paloma sobre él. Amén. Y Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de pecados y
vendrá sobre vosotros el Espíritu como en forma de paloma y recibiréis el don del Espíritu Santo, que no es un don del Espíritu Santo, es la misma persona de Cristo, es la misma persona de Dios viniendo a tomar lugar en esa casa. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea. Bendito sea el nombre del Señor. Sí, Padre. Entonces dice así: Yo lo creo, Señor. y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Pero observen bien, porque vamos a analizar algo aquí. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Amén. Y tomándolo en la línea que nosotros queremos hablar en esta noche, este es mi Hijo amado, en el cual me complazco habitar. Amén. Amén. Esta es mi casa donde yo quiero vivir. Así es. Amén. El profeta dice: fue allí donde Dios se unió con el hombre, donde Dios llegó a ser uno con el hombre aquí en la tierra. Aleluya. Sí, Señor. Era el propio Dios Amén. Amén. habitando entre nosotros. Amén. Era el Creador caminando entre nosotros. Amén. 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 Ahora observen bien. Yo tengo aquí mis notas. Gloria a Dios. Entonces el Espíritu vino sobre él, ¿cierto? Sí, Señor. Y el Señor dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero yo quiero decirles que el Espíritu de Dios había venido muchas veces también sobre los profetas. Por ejemplo, Ezequiel en su capítulo 11, versículo 5, él dice así: vino sobre mí el Espíritu de Jehová. Amén. O sea que el Espíritu de Dios venía sobre estos hombres. Pero observen, fue muy diferente. Así es. Amén. Fue muy diferente. Porque el Espíritu podía venir sobre ellos, pero el Espíritu no permanecía sobre Aleluya. Sí, ellos. Señor. Amén. 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 Por eso ellos fallaron. Amén. Por eso ellos no pudieron hacer algo por nosotros. Ellos no nos podían redimir. Porque eran tan culpables como nosotros. Amén. Ellos fueron simplemente una parte de Cristo. Una parte de Cristo. ¿Cierto? Miren, en el mensaje Revelando a Dios, yo quiero mostrarles lo tremendo que eran los profetas. Lo tremendo que era tener un profeta sobre la tierra. En el párrafo 187, 88 de este mensaje, ¿qué mensaje dije, hermano? ¿Qué mensaje dije? Lo digo de nuevo. Develando a Dios. Amén. ¿Qué mensaje dije? Develando a Dios. Bien. Entonces, las cositas son lindas porque ustedes se van grabando. Sí, amén. Y si por ahí usted está distraído, usted dice: ay, a este predicador le tengo que prestar atención. Si no me deja en banda aquí, ¿verdad, hermano? Aleluya. Amén. Entonces dice, en el párrafo 87, fíjense, a través de las edades, es de la misma manera. El mismo Dios se ha revelado por sus profetas. Ahora observen bien lo que eran los profetas. Ellos no eran exactamente profetas. Aquí se me está poniendo difícil. Hermano, oraran, por favor. Ellos no eran exactamente profetas. Ellos eran dioses. Ahora observen bien. Ellos eran la manifestación de Dios para ese tiempo. Ellos eran Dios revelado para ese tiempo. Ellos eran dioses. Él así lo dijo. Porque lo que ellos hablaron fue la palabra de Dios. Amén. Ahora observen bien. Ellos eran la carne en la que Dios estaba velado. En la que Dios estaba escondido. Amén. Aquí mismo el hermano Branham en este mensaje habla de los griegos. Cuando los griegos vinieron buscando a Dios y vieron un hombre. Ellos venían con la expectativa de ver a Dios porque habían escuchado de las obras que eran hechas, de lo sobrenatural que era manifestado. Entonces ellos estaban buscando a Dios y cuando vienen a ver a Dios encuentran un hombre. Amén. Pero el profeta dice: los predestinados. O sea, el mundo vio un hombre, pero los predestinados vieron a Dios. Aleluya. Sí, Señor. Aleluya. Amén. Esos eran la carne en la que Dios estaba velado. Amén.
Ellos eran dioses. Jesús mismo lo dijo, ¿cómo me podéis condenar cuando digo que soy hijo de Dios y vuestra propia ley dice a quienes vino la palabra de Jehová eran dioses? ¿Ven? Así que era Dios formado en un hombre llamado un profeta. ¿Ven? Y la palabra del Señor vino a este hombre, así que no era el profeta. El profeta era el velo, pero la palabra era Dios. Amén. Pero observen bien, el profeta era el velo, pero la palabra era Dios. La palabra del hombre no era nada, ¿ven? Lo que quiero decir, ¿ven lo que quiero decir? No puede hacer eso, pero potencialmente era Dios. Vean, él era la palabra de Dios en la forma de un hombre. Los profetas eran la palabra de Dios en la forma de un hombre. En el párrafo 130 y 131 de este mismo mensaje, ¿qué mensaje era, hermanos? Revelamiento de Dios. Entonces dice así: la verdadera palabra Dios la había escrito y estaba con Moisés. Fíjense, ella estaba con Moisés. ¿Qué estaba con Moisés? ¿Qué era lo que estaba con Moisés? La palabra. La palabra. Dice, ella estaba con Moisés y estaba lista para ser manifestada. Ahora, escuchen bien, hermanos. Él era la palabra para ellos. ¿Quién era la palabra para ellos? Moisés. Él era la palabra para ellos. Él era la palabra viva escondida. Se veló. Moisés tuvo que poner un velo sobre su propio rostro. ¿Por qué? Porque él era esa palabra. Amén. Hasta que esa palabra fue dada a conocer, Moisés tuvo que velarse. ¿Lo ven ustedes? Donde quiera que está la palabra está velada. Moisés tenía la palabra. Ahora recuerden, después que la palabra fue manifestada, Moisés fue Moisés otra vez. Amén. Yo con esto quiero mostrarles la diferencia que había entre los profetas y Jesús. Amén. Amén. Porque Jesús era la palabra. Amén. Jesús nació siendo la palabra y siempre fue la palabra y es la palabra. Amén. Pero los profetas fueron la palabra mientras la palabra era manifestada en ellos o a través de ellos y luego ellos llegaban a ser ellos mismos. Amén. Amén. ¿Cierto? Amén. Entonces dice que Moisés era la palabra, ¿cierto? Ahora recuerden, después que la palabra fue manifestada, o manifiesta, dice aquí. Moisés fue Moisés otra vez, ¿ven? Pero mientras esa palabra estaba en él para ser divulgada, él era Dios. Amén. Amén. Pues él ya no era Moisés, él tenía la palabra del Señor para esa edad. Nada podía tocarlo hasta que eso concluyera. Y él se puso un velo, dice la Biblia, sobre su rostro, porque él tenía la palabra y él era la palabra para ellos. Amén. Amén, hermanos. Ahí está el problema cuando la persona choca con el hombre. Amén. Pero también fue en los días de Jesús. Muchos chocaron con el hombre, pero los predestinados, dice el profeta, ellos pudieron ver a Dios. Amén. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. 171. Bueno, aquí hay unos buenos textos en un par de párrafos, pero yo voy a lo esencial, digamos, ¿verdad? Después no estoy cortando la cinta, después ustedes lo pueden ver eso ahí. Amén. Dice, la gente vio que algo había acontecido. Dios se había velado en su profeta. Dios estaba escondido en su profeta. Miren, en ese tiempo, en esa porción de la palabra que era para ser manifestada, allí estaba Dios en el profeta. Amén. Lo que él hablaba acontecía. Amén. Amén. Dios se había velado en su profeta para hablar sus palabras a ellos. Eso es lo que él había hecho. Moisés era esa palabra viviente para el pueblo. Ahora voy a saltar un poquito aquí. Aquí está. El hermano Branham levanta su Biblia. Nosotros pudiéramos cargarla, tomarla y de cuánto más se trate, pero ella tiene que ser revelada. Y para revelar, Moisés tenía que llegar a ser Dios para el pueblo. Amén. Amén. Yo quiero mostrarles lo potente que era un profeta, para que luego ustedes puedan entender lo potente que era Jesús. Amén. Amén. Pues le dijo,
él mismo le dijo a Moisés, tú serás Dios y Aarón será tu profeta. ¿Ven? Así que él vino allí, ¿ven? Él tuvo que velarse porque Dios siempre está detrás de un velo. Oh, vaya, ¿lo ven? Dios está escondido del público. Amén, amén. Dios se escondió detrás del velo. Moisés veló su rostro. Moisés fue la palabra viviente velada en ese momento. Ahora, él dijo, ahora Moisés, has entendido. La gente ahora entiende, mira, te he presentado, te he vindicado a ti. Dios mismo se había velado en este profeta para hablar su palabra al pueblo. Moisés era el Dios viviente para ellos. La palabra viviente de Dios manifestada. Esa es la razón que su rostro estaba velado. Hermano, esto es tremendo. Moisés llegó en aquel momento, ¿cierto? Temporalmente, mientras la palabra estaba siendo revelada. Él llegó a ser el Dios viviente para ellos. Amén. 186. Pero este mensaje es muy tremendo, miren. Ya sería una bendición si yo me parara aquí a leerlo. Gloria a Dios. Entonces 186 dice así. La unción es una persona. La palabra Cristo significa un ungido. ¿Ven? El ungido. Por tanto, Moisés fue el Cristo en sus días. Él era el ungido. Sí, amén, amén. Amén. Pero miren, sigue diciendo, Jeremías fue el Cristo en su día, teniendo una porción de la palabra para ese día. Cada uno de los profetas fue Cristo para ese día. Ellos eran un profeta de Dios, una porción de Dios para ese día, para esa edad, para ese tiempo. Amén. Pero ahora nosotros tenemos a Jesús, y Jesús no es apenas un profeta de Dios, Él es el Dios de los profetas. Él no es una porción de la palabra como lo fue en el pasado, una porción de la palabra manifestada en los días de Moisés, una porción de la palabra manifestada en los días de Elías, una porción de la palabra en los días de Jeremías o de Ezequiel o de cada uno de los profetas. Ahora era la plenitud de la palabra. Amén. Ahora era el cuerpo palabra donde Dios podía habitar como fue en Juan 1:1. Amén, amén. Y no solo, como los profetas decían, el Espíritu de Jehová vino sobre mí. Y luego ser el profeta de nuevo. En el momento que el Espíritu del Señor venía sobre ellos para manifestar la palabra, ellos eran el Dios viviente. Pero luego volvían a ser Jeremías. Luego volvían a ser Moisés. Luego volvían a ser Elías y a esconderse en una cueva. ¿Están entendiendo, hermanos? Amén. Sí, Señor. Entonces el Espíritu podía venir sobre ellos, pero no permanecía. Amén. No podía permanecer porque no era el tiempo, había un propósito. Amén, Señor, amén. Entonces vean, gloria al nombre del Señor. Entonces vamos allí a Juan 1. Juan 1. Estaba enredando aquí, entonces, para que no haya un accidente. Juan, le dije Juan 1 o 3. Sí, amén. Bueno, Uno. esto. Juan 1, amén. Aleluya, vamos aquí. ¿Ya lo encontraron? Amén. Sí. Bueno, yo no lo encontré todavía, así que mientras uno no lo encuentre no podemos avanzar, ¿cierto? Pero vamos aquí. Dice, miren, yo iba a leer del 32, que es el contenido que queremos observar. Pero vamos del 29. Dice así. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Vean, nosotros vemos el relato de Mateo, ¿cierto? De lo que Jesús vio. Jesús vio que el Espíritu venía sobre él como en forma de paloma, vino a él. Y una voz del cielo que habló. Ahora tenemos el relato del Bautista. Amén. Ahora tenemos el relato de aquel que quizás quedó en el agua aún cuando Jesús salió. ¿Cierto? Él aún estaba en el agua, pero él vio la escena. Amén. 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 Ahora vamos a considerar el testimonio de Juan. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo.
Amén. Porque Él es el primogénito de toda creación. Él es antes que de todas las cosas. Sí, Señor. Amén. Entonces Juan sabía a quién le estaba presentando. Amén. Juan sabía que este era el Cordero de Dios. Juan sabía que este era Dios manifestado entre nosotros. Juan sabía que Él era el sacrificio perfecto. Amén. 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 Juan sabía que Él había sido destinado para pagar un precio. Por eso lo presentó como el Cordero. Amén. Juan sabía que Él sería sacrificado por nosotros. Entonces vean, porque era primero que yo. Y yo no le conocía. Mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Y aquí comienza. Vamos aquí a prestar atención, vean. Sí, amén. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu. Juan tuvo la misma visión que tuvo Jesús. Amén. ¿Cierto? Él vio lo mismo que vio Jesús. Amén. 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 También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Amén. Usted dirá, bueno, pero ¿qué tiene esto de interesante, hermano? Aleluya. Y ahí sigue Juan diciendo, miren. Dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, o sea, Dios. ¿Dónde fue eso, Juan? ¿Dónde fue eso, Juan? Déjenme buscar algo rápido aquí, a ver si lo encuentro. Déjenme ver lo que es Lucas 3. Lucas 3.1, yo lo leo, ustedes sigan ahí atentos a Juan, ¿cierto? Sí, amén. Pero no perder la línea. Dice, entonces, vean, Juan el Bautista estaba en el desierto. Juan el Bautista aproximadamente a los 12 años se fue al desierto. El Señor lo llevó al desierto. Él podía ser un sacerdote, él podía ser una persona importante, hermano. Juan tenía un testimonio. Así es. Amén. Amén. Juan podía decir, miren, mi nacimiento fue anunciado por un ángel. Claro. Así es. Amén. Amén. Mi madre era estéril. Yo soy hijo de un sacerdote. Amén. Y les quiero dar otro dato. Yo fui lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer. Díganme ustedes, algunos de ustedes si tienen ese testimonio. ¿Ven? Y Dios los lleva al desierto. Y allá en el desierto, comiendo miel y langosta silvestre, ¿cierto? Vestido con pieles, un cinturón de cuero, porque el espíritu de Elías estaba sobre él. Entonces allá estaba Juan. Y dice, en el año 15 del imperio de Tiberio César, está citando a gente importante, hermano. Está citando gente importante. Seguramente hablando naturalmente aquí en Quellón. Hay gente más importante que nosotros. Amén. Amén. No sé, aquí hay alcaldes, aquí hay autoridades, aquí hay gente, aquí hay abogados, aquí hay médicos, aquí hay todo. Amén. Todavía en Jerusalén era el centro de la religión mundial. Así es. Amén. Y entonces dice, en el año 15 del imperio Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, miren, toda gente importante. Y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia. Oh, hermano, puros títulos. ¿Qué de mí entonces? ¿Qué de nosotros entonces? Amén. ¿Cierto? Dice, y siendo sumo sacerdote, vean, primero, todas digamos así, las jerarquías políticas, Amén. Amén. y luego las jerarquías religiosas, y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios, pasó por todo eso, y vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Amén. Señor, amén. Y cuando la palabra vino a Juan en el desierto, Juan se identificó con lo que él era. Aleluya. Él sabía que él no era apenas, digamos así, un despreciado. Que él no era apenas una persona nómade, apartada de la civilización. Él se encontró con que él era Isaías 43, una voz que clama en el desierto. Amén. Y entonces Dios le reveló la palabra y Dios le reveló sus propósitos y le dijo, mira Juan, Aleluya. Amén.
Pero vamos a leerlo del propio Juan, ¿verdad, hermanos? Aleluya. Gloria a Dios. Dice, y yo no lo conocía, versículo 33. ¿Ven? Vamos al 32, vamos a recapitular esto. También dio Juan testimonio diciendo, vi el Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y ese permaneció sobre él es muy importante. Porque miren, 33 dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él. Amén. Amén. Porque como dije al principio, el Espíritu había descendido sobre muchos. Sí, amén. El Espíritu había descendido sobre los profetas. Así es. Pero le fue dicho a Juan, mira Juan, que este es diferente. Así es, amén. Este es diferente. ¿Por qué? Sobre quien vea que desciende el Espíritu y permanece. Este es él. Amén. Amén. Este es la morada de Dios aquí en la tierra. Esta es la casa de Dios donde Él tiene placer habitar. Este es sobre el cual la plenitud de la deidad habita corporalmente. Habita, permanece, vive, mora. Allí es su casa, allí es la casa de Dios. Jesús, la casa de Dios. Bendito el Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios, Señor. Gloria a Dios. Entonces, sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Sí, Señor. Amén. Y yo le vi, aleluya. Amén. Qué bueno eso, ¿verdad? Como Juan nos dice en Apocalipsis. Y yo, Juan, vi. Sí, amén. No me lo contaron. Aleluya. Sí. Yo lo vi. Amén. Juan el Bautista dice, no me lo contaron, yo lo vi. Amén. Amén. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Amén. Amén. Nunca antes había nacido un hijo de Dios sobre la tierra. Porque nosotros éramos hijos de perdición, ¿verdad? Estábamos perdidos, estábamos destituidos, condenados, sin Sí, Señor. esperanza. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pero ahora nacía un hijo de Dios. Escuchen bien. Y cuando nace un hijo de Dios, Dios puede venir y habitar en ese hijo. Dios puede hacer de ese hijo su casa, ¿cierto? Amén. Un poquito, hermano, quiero ver si encuentro algo aquí, un detalle. Ajá, aquí. El párrafo 51 del mensaje de Velando a Dios. Le sacamos el jugo esta noche a este mensaje. Dice, el 51, miren, dije, bueno, es muy fácil. A ver, vamos a el 50. Ahora, alguien dijo el otro día, un ministro bautista allá en Tucson, ¿cómo puede usted decir que Jesús y Dios serían la misma persona? Dije, bueno, es muy fácil. Facilísimo, hermano. Bueno, es muy fácil. Si usted solo hace a un lado sus propios pensamientos y considera eso en términos bíblicos. Ellos son el mismo ser. Ellos son el mismo ser. Escuchen bien. Ellos son el mismo ser. Y solo, bueno, el profeta sigue explicando, pero yo le voy a dar el... Y después usted... Tengo que darle un deber, hermano. Ustedes tienen que leer un poco en casa también, ¿cierto? Entonces dice... Es fácil si usted solo hace a un lado sus propios pensamientos y considera eso en términos bíblicos. Ellos son el mismo ser. Dios es un espíritu. Jesús es el cuerpo en el que Él se ve. Amén. 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 Sí, Señor. Dios es espíritu. Ayúdenme. ¿Y Jesús? ¿Qué sucedió entonces allí cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús? Jesús es el cuerpo y Dios es el espíritu. ¿Cierto? Dice, Dios es un espíritu, Jesús es el cuerpo en el que Él se dio, o sea, en el que Él entró, en el que Él habitó. Amén. Amén, hermano. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Señor. Entonces, el profeta nos sigue diciendo en el mensaje de dedicación del edificio al Señor. Y nosotros, ¿cuál era el título de nuestra predicación esta noche? Ni me acuerdo qué título le puse, hermano. ¿Alguien aquí se acuerda? La casa de alguien era. La casa de Dios. La casa de Dios era, ¿cierto? Porque nosotros queremos saber dónde está la casa de Dios. ¿Cuál es la casa donde Dios quiere habitar y nosotros ir a encontrarlo allí? Amén. Aleluya. Aleluya. Que nosotros hablamos del cielo, ¿cierto? Y quién sabe, nos imaginamos que el cielo es inalcanzable y
vaya a saber dónde es el cielo. Y el hermano Branham dice, algún día usted descubrirá que usted se habrá ido al cielo, dice. Algún día usted se habrá ido al cielo y encontrará que no se habrá ido muy lejos. Que no se habrá ido muy lejos. Amén. Sigue diciendo el profeta en este mensajito, dedicación del edificio al Señor. En el párrafo 10 dice, luego también notamos que Dios está morando en una casa de 3 habitaciones. Hermanos queridos, hay una aproximación a Dios, hay una manera de aproximarse a Dios. El hermano Branham predicó la vía de entrada a Dios. Hay una manera. El profeta predicó el mensaje por qué la gente es tan fluctuante. Yo lo tengo aquí. Y él nos habla de ese tabernáculo, él nos habla de ese templo que tenía esos 3 atrios y la atmósfera que estaba en cada uno de ellos. Amén. El primer atrio, el atrio exterior, él estaba a la intemperie. Y entonces dice el profeta, el creyente que se mueve en esa área, él está comiendo maná. Él no está allá afuera en el mundo, él tiene que haber entrado, y para haber entrado, él entra a través de una confesión, de un arrepentimiento. Entonces, él entra en ese primer atrio. Amén, amén. Él está justificado, el profeta dice que eso es justificación, y él está salvo. Por eso el hermano Branham dice, quiero hablar sobre 2 fases del cristianismo, 2 fases del mismo cristianismo, dice en ese mensaje, porque la gente está fluctuando. Y el profeta dice que ambos están salvos. Solo que hay un creyente que tiene una confesión mental, pero él ha creído, él ha entrado a ese primer atrio. Él está comiendo maná. No es que él simpatiza con el maná apenas, sino que él lo está comiendo. Pero él tiene sus altos y bajos. Él hoy es creyente y él está ardiendo en el fuego de Dios. Mañana él sale, ¿cierto? Dice el profeta el día lunes, él tiene un problema. ¿Y qué es eso que viene y le quita toda la bendición? Y ahora él ya no sabe si vale o no vale la pena servir a Dios. No es por el maná que le está comiendo es bueno, pero las condiciones en el lugar donde él está comiendo maná es un lugar donde el maná se desvanece. Mientras le está comiendo es bueno, pero luego simplemente aquel maná se desvanece. Él está a la intemperie. Él tiene días de sol, días donde está animado, donde quiere trabajar para Dios, donde quiere hacer algo y le dice, pastor, ¿en qué puedo ayudar? Pero tiene días nublados donde él ya no tiene ánimo para nada. Ya le cuesta ir a los cultos. No es el problema de la palabra, no es el problema del alimento. El hermano Branham dice, congregan en el mismo tabernáculo, tienen el mismo pastor, escuchen la misma palabra. ¿Qué tiene que hacer ese creyente? Entrar un poco más adentro. Amén. Sí, Señor. Entrar al segundo atrio. En ese segundo atrio, él va a tener una luz mejor, porque así está el candelero. ¿Cierto? El candelero tiene aquel aceite de oliva y las mechas están ardiendo. El profeta dice, ahora él está en una mejor luz. Ahora él se entró, él está santificado. Él no está a la intemperie, él tiene una luz mejor, la luz del candelero. Pero él no está en seguridad, dice el profeta. Porque aquellas luces a veces, dice, las mechas se carbonizan un poco y comienzan a humear. Y él es un buen creyente, él cree, él está santificado, una persona limpia. Usted jamás lo va a ver por caminos desordenados, pero cada tanto se da una humeada, hermano. ¿Cierto? Y dice el profeta, y es necesario venir y cortar las mechas y encenderlas de nuevo. Y es necesario venir y dar una empuje, es necesario venir y dar un aliento, es necesario venir y dar una palmadita aquí. No, mira mi hermano, vamos. Pero ese creyente necesita entrar en el tercer atrio. Vean, una casa de 3 habitaciones. Esa es la casa de Dios. Amén. En ese tercer atrio, cuando el creyente entra, esa es la experiencia cristiana, hermano. Amén. Así es, Señor, es verdad. Amén. Es la manera de nuestra aproximación a Dios. Uno ni siquiera entraron, unos están afuera.
Pero otros entraron al primer atrio, otros entraron al segundo atrio, otros entraron al tercer atrio, y en el tercer atrio es donde está la gloria de Dios. El tercer atrio es el descanso, el tercer atrio es donde tú estás seguro, no importa lo que pase, tú estás en seguridad. El profeta dice, los ruidos del mundo no te alcanzan. Tú estás comiendo maná, maná fresco, maná que no se desvanece. Y el lunes tú estás contento, y el martes estás contento, y el miércoles contento, y cada día tú estás feliz, porque hay algo dentro de tu corazón que no perece, que permanece, que te sustenta. Así la vara de Aarón reverdeció. Hermanos, una vara seca. Escuchen. Vamos a hacerlo de esta manera, una pequeña aplicación evangelística quizás. Si me permite, el evangelista, ¿cierto? Nosotros éramos esa vara. Una vara seca. Que cuando nos trajeron en el primer atrio no sucedió nada. Aún éramos esa vara seca. En el segundo atrio estábamos en una atmósfera mejor, pero aún éramos una vara seca. Aún teníamos mucho de nosotros mismos. Pero cuando fuimos metidos dentro del lugar santísimo, aquella gloria nos envolvió. Y aquella gloria, hermanos, comenzó a darnos vida. Ahora observen bien. Aquella vara ahora estaba muerta, ahora estaba seca. Un día ella tuvo vida, pero ahora estaba seca. Esa vida que ella obtuvo no era la misma vida que tenía allá afuera. Esa vida que ella obtuvo, esa vara de Aarón, esa vida que ahora ella tenía, no era la vida antigua que ella tenía, era la gloria shekinah, era la vida de Dios que nutrió a esta vara. Que primero, dice el profeta, la refrescó. Primero ella tuvo que sentir el frescor de la presencia de Dios, y la vida comenzó a nutrirla, y ella comenzó a venir a vida y comenzó a reverdecer. ¡Aleluya! ¡Sí, Señor! ¡Amén! Luego comenzó a brotar y dio flores, y luego dio fruto. Amén. Gloria a Dios. Porque esa vara en cualquier otro lugar sería una vara seca. Cierto, Señor. Así es. Pero ahora en el lugar santísimo era una vara que daba fruto. Sí, Señor. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. No se conforme con quedar. Usted está entrando en la casa de Dios. No se conforme con quedar en el atrio exterior. Entre más profundo. Sea santificado, sea limpiado. Y después que usted sea limpiado, entre en el lugar santísimo. Eso es el bautismo con el Espíritu Santo. Eso es cuando la presencia del Señor viene y llena el templo. Amén. Sí, Señor. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Amén. Aleluya. Entonces quiero mostrarles cómo lo dice el profeta, hermano, de una manera maravillosa en el papelito. Moisés, te voy a gastar aquí. Sí, hermano. Estoy dando perjuicio. Bendito sea el nombre. Quiero mostrarlo como el profeta lo dice. ¿Se están gozando con la palabra? Amén. Aleluya. 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 Gracias, Ahí Señor. usted vio el tabernáculo, ¿cierto? Vio el templo. Vio a Jesús, el templo de Dios. Amén. Amén. Pero vamos a seguir con esto, dice. Párrafo 10, dice, luego también notamos que Dios está morando en una casa de 3 habitaciones. Y esa es la casa en la cual usted mora. ¿Cuántos recuerdan los círculos? Sí. Amén. Esa es la casa donde nosotros moramos. La primera es cuerpo, luego espíritu, después alma. Triple naturaleza. Amén. Escuchen bien, hermanos. El hermano Branham dice, bueno, yo no sé, espero no confundirlo ni nada, pero el hermano Branham dice, usted puede estar lleno del Espíritu Santo y estar tan perdido. Y estar tan perdido. Entonces, ¿cómo usted entiende eso, hermano? ¿Cómo usted entiende eso? Lo que nosotros anhelamos y necesitamos es el Espíritu Santo. Bueno, si yo tuviera los 3 círculos aquí, yo iría al segundo círculo, que era Espíritu. el Espíritu. En ese Espíritu
el Espíritu de Dios puede venir sobre una persona Así es. Amén. y ungir a esa persona en su espíritu. Amén. Amén. Y esa persona manifestar a Dios a través de dones. Por eso aquellos llegan y dicen, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos esto. Pero ¿qué pasó? El Señor solo se manifestó, podía llegar hasta su espíritu. Amén. Amén. Porque cuando el Señor miraba hacia adentro, la casa estaba sucia, había una naturaleza pecaminosa y Dios no podía avanzar hacia adelante. Amén. ¿Me están entendiendo? Amén. Y una persona puede ser, digamos así, tener la manifestación del Espíritu, porque es así, mire. Una persona puede tener un Espíritu Santo. Escuchen bien, estar santificada me refiero. Amén. Una persona puede tener un Espíritu Santo y no tener el Espíritu Santo. ¿Están entendiendo? Amén. Sí. Amén. Una persona puede tener un Espíritu Santo, como las 10 vírgenes, o sea, las 5 vírgenes insensatas. Ellas eran santas, ellas eran vírgenes, ningún hombre las había tocado. Ellas tenían la palabra, tenían la lámpara, pero no tenían el aceite. O sea, tenían un Espíritu Santo, pero no tenían el Espíritu Santo. Amén. Pero cuando Dios transforma, cuando Dios quita, ¿cierto?, aquella naturaleza vieja, y Amén. eso sucede con el nuevo nacimiento, Dios Amén. mata a esa naturaleza vieja y pone una nueva naturaleza. Entonces, Así es. ahora, el espíritu que vino sobre el espíritu humano, ¿cierto?, de la persona, ahora puede penetrar y llegar hasta el alma y hacer allí su habitación y permanecer hacia adentro. Amén. Así Escuchen es. bien, la presencia sobrenatural de Dios, la gloria shekinah no estaba en el primer atrio, no estaba en el segundo atrio, era en el tercer atrio. Amén. Esa es nuestra alma. Amén. Amén. ¿Cuál fue el dibujo que Dios le mostró a Moisés entonces? El plano de la casa donde Dios quería habitar. Gloria a Dios. Éramos nosotros. Sí, amén. Éramos nosotros. Amén. 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 Entonces vean, vamos aquí. Entonces luego también notamos que Dios está morando en una casa de 3 habitaciones. Y esa es la casa en la cual usted mora, ¿cierto? La triple naturaleza. Ninguna persona puede morar en más de 3 habitaciones, ¿cierto? Porque no hay otra cosa que podamos tener, solo que tengamos 2 cuerpos o 2 espíritus. Y todo vuestro ser sea consagrado al Señor, dice la Biblia, ¿verdad? Vuestro cuerpo, espíritu y alma. A veces me asombro al ir y ver casas con 21 habitaciones, 15 cuartos, pero usted solamente vive en 3. O sea, alguien aquí tiene una casa como esta, de 21 habitaciones. Ninguno, ¿cierto? Pero aún si usted la tuviera, usted va a dormir en un cuarto. Amén. Usted va a tener compañerismo en un, ¿cómo le dicen? El living, ¿cierto? Y usted va a comer en la cocina. Son esas 3 donde nosotros realmente habitamos. Eso es lo que dice el profeta, mire. Pero usted solamente vive en 3. Son la cocina, la sala y la recámara. Aleluya. Entonces esos atrios es esto mismo. ¿Lo que es lo primero? La cocina, ¿cierto? La cocina, la sala y la recámara. Esto es justificación, santificación y bautismo con el Espíritu Santo. Esto es el atrio exterior, esto es el lugar santo y el lugar santísimo. Y miren cómo el profeta lo muestra de una forma muy simple. Y nuestro profeta predicaba todas las cosas de una forma muy simple, hermano. Somos nosotros los que queremos mistificar, sería la palabra, mistificar la cosa y hacerla para que ustedes digan, oh, hermano Carlos, qué tremendo. Yo no entendí nada, pero qué revelación tiene ese hombre. Lo que él dijo yo no entendí nada, pero él tiene una revelación tremenda. Bueno, no se trata de eso. Amén. Se trata de que usted entienda la palabra. Amén. Se trata de que usted le crea. Amén. Se trata de hacerlo lo más sencillo posible para que aún los niños lo entiendan. Aleluya. Amén. Amén. Pero usted solamente vive en 3. Son la cocina, la sala y la recámara. Puede que usted tenga 3 recámaras, puede que usted tenga terraza para tomar sol, pero en realidad solamente mora en 3. Sí, Señor. Puede que usted tenga un comedor, pero ese solamente es un subproducto de la cocina. O sea, lo llamaríamos entonces la cocina comedor, ¿cierto? La cocina donde usted come, vean esto, hermano, qué lindo.
La cocina donde usted come, la sala donde usted tiene compañerismo y la recámara donde usted descansa. Es exactamente esto. Cuando el pecador viene y entra, dice el hermano Branham, él está comiendo. Él está comiendo, él entra al primer atrio, él entra a la cocina. Luego si él avanza, él está en compañerismo. Es allí donde nos sentamos, ¿cierto? Tenemos compañerismo, conversamos el uno con el otro. Es allí cuando este individuo ahora tiene compañerismo con Dios. Pero observen, él simplemente está teniendo compañerismo. Él ahora puede tener compañerismo porque él no es un ser sucio, él no es una persona sucia, él está santificado. Entonces puede tener compañerismo con su Señor, pero luego viene la recámara y es donde uno descansa. Amén. Amén. Es donde uno tiene intimidad. Amén. En la recámara, y lo voy a decir de esta manera. Ahí ustedes lo van captando, ¿cierto? Yo no puedo ser más claro en eso, pero Sí, amén. es allí donde la simiente es colocada. Amén. Amén. Es allí donde la simiente es colocada. Y entonces usted no puede producir otra cosa sino Cristo. Eso no sucede en la cocina, eso no sucede en la sala, eso sucede en la recámara, eso sucede en el lugar santísimo, eso sucede en nuestra alma. Amén. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Aleluya. Y eso habla del orden de Dios en su iglesia. Aleluya. Nosotros entramos en la cocina al escuchar la palabra y comer las cosas buenas de Dios. Sí, Señor. Eso es justificación. Luego nosotros entramos en santificación, donde tenemos compañerismo el uno con el otro, mientras la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Y luego nosotros tenemos un lugar de descanso y seguridad cuando somos bautizados con el Espíritu Santo. Amén. Amén. Justificación por fe, santificación por la sangre y el bautismo del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Sí, Señor. Amén. Y voy a ir saltando aquí, ya me estoy aproximando al final, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Quedaron contentos que estamos al final, ¿verdad, hermano? Ay, si yo hubiera dicho, vamos a seguir un buen rato más, no sé si saldría un gloria a Dios ahí. Bueno, esa, a veces es bueno reírse también, ¿verdad, hermano? Sí, amén. Yo no solo quiero ganar su simpatía, yo quiero ganar su corazón. Aleluya. Amén. Amén. Sí, Señor. Amén. Quiero que usted entregue ese lugar más escondido, ese lugar más profundo de esa casa. Quiero que el Señor entre, porque muchas veces nosotros simplemente le permitimos entrar al primer atrio, ¿cierto? Para que nos sane, porque tenemos una herida, porque tenemos el reuma, porque tenemos el problema del corazón, el problema de esto, lo otro. Entonces que el Señor entre en esa casa solamente a la cocina. Amén. Es verdad, amén. O a veces andamos angustiados por alguna razón y decaído en espíritu y le permitimos al Señor entrar un poquito más para que nos dé una fancita. Sí, amén. Así es. Cierto, amén. Pero Él quiere entrar allá adentro, donde Él se convierte en el Señor de tu vida. Amén. Amén. Donde Él toma el timón de tu vida. Amén. Amén. Donde desde allí adentro Él te dirige, porque el profeta dice que Satanás, escuchen bien hermano, esto es tremendo, el profeta dice Satanás escogió nuestra cabeza para desde allí guiarnos. Amén. Amén. Y de hecho Satanás, cuando viene y dirige a un hombre desde su cabeza, su razonamiento, ¿cierto? Su intelectualidad, Amén. Así es. él no necesita ir más allá adentro, porque allá adentro está todo podrido, es una naturaleza pecaminosa, Aleluya, amén. siempre se va a torcer para el pecado, entonces el desde aquí ya es suficiente, ¿cierto? Pero Dios no te guía desde aquí, Amén. Amén. Él te guía desde allá adentro. Aleluya. Amén. El profeta lo llama la torre de control. Dios eligió un corazón para la torre de control. El profeta dice, Dios tuvo 3 tronos. El primer trono de Dios estuvo en el cielo. El segundo en Cristo y el tercero en el corazón de los hombres. Amén. Amén. El tercer trono es en nuestro corazón. En Pentecostés, que era Dios tomando el trono del corazón de aquellos creyentes. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Ya estamos llegando al final. Aleluya. A veces solamente hablar claro y uno endereza ciertas cosas, ¿cierto, hermano? Mire, si usted como cristiano, usted tiene que saber decir no en el momento cierto, hermano. Así es. Amén.
No sé por qué le estoy diciendo esto, se está saliendo de la línea. Pero Amén. usted tiene que Gracias, decir Señor. el no en el momento cierto. Si usted no lo dice en ese momento, luego usted estará comprometido. Amén. Así es. Si usted recibe un ofrecimiento, si usted algo y usted sabe que usted no está de acuerdo con eso, diga el no en el momento. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Porque si usted dice, bueno, vemos, lo voy a considerar, usted le está dando terreno para que eso avance. Amén. Por eso la Biblia dice que nuestro hablar tiene que ser sí, sí, no, no. Amén. Amén. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora sí, Señor. Amén. volvemos aquí. Entonces dice, es así como por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo y estamos en reposo. ¿Ven? Usted, hermano, esto es muy simple. ¿Por qué hay creyentes ahí insaciables? Porque nunca encontraron la fuente. Amén. ¿Por qué hay creyentes inquietos que no se conforman con el maná puro, hermano, que el Señor nos dio? Vean, Israel tenía aquel maná que lo sustentaba, tenía aquel pan del cielo, tenía todos los nutrientes para dejarla. Hermano, para dejar la piel no precisaba ninguna crema, ni ninguna cosa rara, ni ningún mal factor. Comían el maná y eso les mantenía con fuerza, les mantenía saludable, les mantenía bien. Amén. Amén. Pero luego la Biblia dice que hubo un vivo deseo, algo así dice, ¿cierto? Sí. Ustedes pueden leer, por ejemplo, déjenme acordar, Éxodo 12:38, donde dice que salió mucha gente extranjera. Cuando Israel salió mucha gente extranjera. Sí, salió No vayan a pensar aquí, hermanos, que todos... Ay, voy a ser duro con esto, pero... Mejor digo lo que el profeta dijo, así ustedes no. Ay, el pastor Carlos lo dijo, el hermano Carlos dijo, no. Lo que dijo el profeta. En toda congregación sin excepción hay las 3 clases que hay. Amén. Con eso arreglé y no me metí ningún problema, ¿vieron? Cualquier cosa se la agarran con el profeta. Para nosotros es fácil predicar porque tenemos que decir lo que ya fue predicado. Sí, para el profeta fue más difícil. Amén. Y luego usted puede ver, déjeme ver, Números 11:4, cuando dice que la gente extranjera, escuchen bien, el verdadero israelita, hermano, él fue hecho para conformarse con el maná y estar ¿cómo puedo decir? Satisfecho con el maná. Amén. Pero la gente extranjera, la gente extranjera tuvo un vivo deseo. No fue un deseo de los verdaderos creyentes. Pero vean la influencia de la gente extranjera. Tuvo un vivo deseo y cuando ellos tuvieron un vivo deseo, Israel comenzó a clamar por carne. ¿Me están entendiendo? Amén. Por eso usted debe cuidarse de las influencias a su lado. Amén. No, el hermano es... Los hermanos son santos, congregan al mismo tabernáculo. Bueno, hermano, gloria a Dios. Pero te cuide, que siempre todo usted filtre por la palabra. Donde él venga y diga así, hermano, estoy muy contento con ciertas cosas que están sucediendo aquí. Tiene un deseo de algo más. Así es. Como muchos han tenido deseos como el que tuvo Eva, dice el profeta, de una nueva luz. Y si usted está buscando una nueva luz, hay alguien que le va a mostrar esa nueva luz. Amén. Amén. Pero el verdadero creyente, hermano, él tiene un corazón especial, un corazón de hijo. Malaquías 4:6, ¿verdad? El 4:5 dice, aquí envió Elías antes que venga el día grande y terrible del Señor. El 4:6 habla del corazón de los hijos. Los hijos tienen un tipo de corazón que se sacia con la palabra y la palabra es suficiente para ellos. No necesitan nada más. Aleluya. Así es, Señor. Ellos no necesitan un aditivo para hacer que la palabra brille más o lo que sea. No, la palabra produce vida y eso es todo lo que Aleluya. Así es, Señor. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, es allí donde uno encuentra descanso. Cuando la persona entra en ese tercer atrio, cuando la persona es llena con el Espíritu Santo, la persona está saciada, está satisfecha. Es lo que Jesús le dijo a la mujer samaritana. Le dijo, mira mujer, si tú supieras quién es el que te dice dame de beber, si tú supieras, si te fuera revelado, si tú me conocieras y conocerle a Él es vida eterna, si tú supieras, tú me pedirías a mí, yo te daría un agua
Que si tú tomas hoy, mañana vas a querer más. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Vas a andar buscando más. Fue así, hermano. Aleluya. Usted ayúdeme porque a veces se me mezclan los cables. No. Él dijo, yo te daré en agua. Escuche, hermano, yo quiero esa agua. Amén. Que si tú la bebes, jamás volverás a tener sed. Tú estarás en descanso. Tú vivirás para Dios. Tú le servirás a Dios. Y si el fin de tu vida en la tierra termina, tú te irás en paz. Tú te irás en seguridad. Tú te irás con poder vivificador dentro de ti. El profeta dice, el poder vivificador nunca nos abandona. Y ese espíritu que tú recibes aquí es el mismo espíritu que te levantará en el día de la Sí, Señor. Ese espíritu que tú recibes aquí es el mismo poder que te transformará en aquel día. Gloria a Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Déjenme ver aquí. Bueno, creo que ya tomé bastante tiempo. Así que vamos a algunas cositas aquí para terminar. Gloria a Dios, qué bueno. 3 habitaciones. La foto. Yo quiero decirlo así, evangelísticamente. Me siento en casa, así que amén. Amén. Dios lo llevó a Moisés al monte y le mostró las fotos de la casa donde él quería habitar. Y si Moisés estuviera aquí hoy, hermano, él nos miraría y dice, esa es la foto. Esa es la foto. ¡Aleluya! Esa es la foto de la casa, ese es el plano. Sí, De Señor. la casa donde Dios quiere habitar. Dios quiere habitar. No en un templo hecho de mano. Dios quiere habitar en tu corazón. Dios quiere habitar en esa casa. Amén. Como vimos, Él vino al tabernáculo, pero no se quedó en el atrio exterior ni en el segundo atrio. Él se metió en el tercer atrio. Allá dentro de nuestro corazón, en nuestra alma. Sí, Señor. 3 habitaciones. Amén. Usted mismo está morando en una casa de 3 habitaciones. Aquí, nosotros estamos en una casa. ¿Sabían que esta es nuestra casa? Pablo dijo, si este tabernáculo, si esta casa, si esta morada terrestre se deshiciere, ya tenemos otra. Amén. Aleluya. Amén. El hermano Branham llega a decir así, usted nunca me ha visto. Y yo le voy a decir, usted nunca me vio a mí. ¿Sabe qué está diciendo? Si yo no estoy ciego, yo lo estoy viendo. Dice, lo que usted ha visto es mi cáscara, la casa donde yo habito, porque yo soy espíritu y alma. O sea, yo soy espíritu, Dios es espíritu, ¿cierto? Bueno, yo soy espíritu, y ese espíritu tiene una naturaleza, que es el alma, y eso es lo que está aquí adentro. Entonces cuando este cuerpo cae, ¿cierto? La casa ahí, la casa va al polvo, pero ese espíritu y esa alma se meten en una teofanía, en un cuerpo celestial, en un tabernáculo que ya está preparado. Amén. El profeta dice que esa teofanía, ¿dónde está esa teofanía? Voy pues a prepararlo un lugar. Eso no son mansiones, dice el hermano Branham, son cuerpos. Sí, amén. Amén. ¿Y dónde están? ¿Dónde Jesús lo habrá ido a preparar? ¿Cierto? El hermano Branham dice, está ahí a nuestro lado. Amén. Gloria a Dios, Señor. Aleluya. Maravilloso. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Amén, amén. 3 habitaciones. Usted mismo está morando en una casa de 3 habitaciones. Amén. Usted es un alma, cuerpo y espíritu. Usted tiene 3 compartimientos. Dios habita en 3. Dios es perfecto en 3. La iglesia es perfeccionada en 3. Amén, amén. Párrafo 17. La casa de 3 habitaciones. Un servicio de 3 compartimientos. Amén. Amén. Cierto. Esa casa tiene servicios en cada uno de los lugares. Entonces él dice una casa de 3 compartimientos. Un servicio de 3 compartimientos. Uno en nuestro cuerpo. Pero escuchen cómo el profeta me encanta como lo dice. Uno en nuestro cuerpo. Porque por ahí dicen que Dios quiere solo el corazón, ¿cierto? Dios quiere solo el corazón, así que usted, bueno, vístase como le plazca, use el cabello como quiera y en fin. Disfrácese como quiera, pero no, dice, miren, uno en nuestro cuerpo, lo que usted hace por Cristo. Amén. ¿Por qué usted usa el cabello largo? Porque usted lo hace por Cristo. Amén. Ahora, ¿por qué usted lo hace? Porque el pastor dijo que tiene que hacerlo. No, porque usted sabe que tiene que hacerlo. Mire, aquí yo quiero dar un testimonio. Yo hablé de que tenía una abuelita que me preparaba la ropa, ¿cierto? Y me la tenía lista. ¿Se acuerda, hermano? Sí. Bueno, esa abuelita
ella congregó como 50 años en una iglesia. Yo creo con todo mi corazón que ella es salva. Sí. Amén. Cuando yo recibí este mensaje, hermano, lo primero era ir a la abuela porque yo tengo que presentarle esto a la abuela. Y la abuela no entendió. La abuela dijo, sí, hijo, eso es lo que yo he querido todo el tiempo, pero era lo mismo. O sea, para ella era todo lo mismo. Ya tenía casi 90 años. Pero un día, yo siendo niño, mi abuela se congregaba en una iglesia esa que, hermano, en esa predicaba abiertamente. Dios quiere solo el corazón. Una vuelta acompañé a mi abuela, una vuelta, no sé, nosotros hicimos una vuelta ya, eso es una vez. Acompañé a mi abuela a esa iglesia y bueno, eran desorden, hermano, nunca más. Pero mi abuela tenía el cabello largo, hacía casi 50 años no se lo cortaba. Y usaba falda y se vestía como una verdadera creyente y no tenía nada colgando por ninguna parte de su cuerpo, ¿cierto? Hoy se lo ponen por todos lados. Y una vez yo le dije, abuela, porque yo conociendo su iglesia, ¿cierto? Le digo, abuela, ¿quién enseñó a usted que... ¿Alguien le enseñó, abuela, que no era para cortarse el cabello? No, nunca nadie me predicó eso. Digo, sobre la ropa, abuela, no usar pantalón, no usar falda y todo, ¿alguien le predicó? No, me dijo, nunca. ¿Cómo sucedió eso, abuela? Dice, mira, yo era muy joven cuando vine al Evangelio. Y yo me pintaba y usaba pantalones y fui a una campaña de pantalón y toda pintada, pero dice, Dios me habló por su palabra. Dice, yo me fui al altar y cuando me arrodillé en el altar, allí mismo yo entendí que nunca debería cortarme más el cabello y que debería usar ropa decente y nunca más volví a poner un pantalón. Nadie me lo dijo, fue allí que yo lo entendí. Amén. Entonces, no es porque el pastor venga y diga, hermana, no. Porque en el infierno alguien dijo así, un predicador de esos predicadores duros, ¿no? Esos duros que hay por ahí. Dijo así, en el infierno habrán muchas mujeres de cabello largo, pero en el cielo no habrá ninguna de cabello corto. ¿Están entendiendo? Creo que lo entendieron. Quiere decir, usted no es salva porque se tenga el cabello largo. Amén. Usted es salva porque Dios colocó algo dentro de usted y eso que Dios colocó algo dentro de usted produjo eso exterior. Amén. La oveja da lana porque es oveja, ¿cierto? Sí. Por cuanto es oveja, usted esquílela, usted va a ver que ella le va a dar lana. Así es el creyente. Amén. Él exterioriza la vida que tiene hacia adentro. Amén. Bendito sea el nombre Sí, del Señor, Señor. amén. Entonces yo dije el 17. Miren. Un servicio de 3 compartimientos. Uno, nuestro cuerpo, lo que usted hace por Cristo. Grave esto es muy simple, pero muy práctico. Sí, para amén. nosotros. Uno, nuestro cuerpo, lo que usted hace por Cristo. Entonces, es por Cristo. Da calor, pero yo no voy a salir ahí como salen a la playa, ¿no? Bueno, aquí no sé si hace calor, pero... El otro es su espíritu, lo que usted piensa de Cristo. El otro es su alma, la fe que usted tiene en Cristo. ¿Ven cómo esos 3 compartimientos tienen que estar consagrados para Dios? Amén. Amén. Una casa de 3 habitaciones, completamente, absolutamente dedicada al servicio del Dios viviente. Justificación por fe, santificación por la sangre y el llenado del Espíritu Santo, entrando en paz y reposo con Dios. Gloria al nombre del Señor. Amén. Amén. Aleluya. Párrafo 42, vamos a ver qué encontramos por aquí, hermano. Dice, pero yo simplemente no le puedo dejar construir un templo porque yo voy a dejar que tu hijo lo construya. A David, cuando le dijo a David, ¿cierto? Y su hijo Salomón lo haría. Por cuanto estaba en tipos y sombras. Aquello era tipos y sombras de lo real. Así es, amén. El tabernáculo, el templo, era tipo y sombra de lo real. Dice, pero el verdadero hijo de David es Jesucristo, que construyó el verdadero templo, que nació de un nacimiento virginal. Ese verdadero templo nació de un nacimiento virginal. Y en su cuerpo está el eterno templo de Dios.
Y yo quiero decirles que el nacimiento virginal, escuchen bien, hermano, el nacimiento virginal es el que manifiesta el verdadero templo de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque Jesús nació de un nacimiento virginal. ¿Qué quiere decir eso? Sin participación humana. Amén. El nuevo nacimiento es justamente eso. El nuevo nacimiento es un nacimiento virginal, sin participación humana. Es una obra completa del Espíritu dentro de nosotros. Ningún hombre te puede dar el nuevo nacimiento, o tú mismo no puedes darte una empachada y decir que has nacido de nuevo. No, el nuevo nacimiento, dice el profeta, es una experiencia, es una vivencia, es algo que realmente sucede, y el nuevo nacimiento te transforma de una criatura mortal a una criatura inmortal, de una criatura de tiempo a una criatura de eternidad. Amén. Aleluya. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Sí, Señor. Amén. Y escuchen, ahora sí, voy a cerrar porque si no van a decir que estoy mintiendo constantemente aquí, que voy a terminar, ¿cierto? Voy a decir esto. Dios está construyendo una casa, fue lo que empezamos diciendo, ¿cierto? Dios está construyendo una casa. Y yo le voy a hacer una preguntita y ya terminamos, gracias a Dios. No, va. Si usted va a hacer una casa, ¿qué necesita primero? Plan. Eso es muy bueno, sí, claro. Fundamental. ¿Quién dijo plata? Que le voy a dar un premio. ¿Quién dijo? ¿Alguien dijo plata? Ay, hermano, no son valientes. Está bien lo que dijo. No era lo que yo esperaba, pero está bien. Lo podemos arreglar, lo podemos solucionar. Bueno, con esa plata, ¿usted qué tiene que comprar para hacer una casa? Material. No, pero está bien, pero... El terreno. El terreno. Nosotros vemos, ¿cierto? La pirámide, ¿cierto? Y decimos, lo primero es fe. Lo primero es fe, ¿cierto? No, hermano, esa es la casa, esa es la pirámide. Esa es la casa donde Dios va a habitar. Es la casa donde la cabeza va a descender y movimentar el cuerpo, ¿cierto? Amén. Pero lo primero, hay un terreno, hay una base donde esa edificación descansa. Amén. Y ese terreno, el hermano Branham dice que es el bautismo, que es el nuevo nacimiento. Ese terreno es el nuevo nacimiento. Y en el mensaje, nombre blasfemo, el hermano Branham dice, escuchen, ¿qué es el terreno? El nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento. ¿Y cuál es la primera virtud que se añade? Es fe. Bueno, el nuevo nacimiento, dice el profeta, produce fe. Amén. Cuando usted nace de nuevo, usted ya añadió fe. Y de ahí, como usted ya es un hijo y Dios comienza a añadir ahí, usted comienza a crecer. Pero usted no tiene casa, hermano, sin primero tener el terreno. Amén. Sin primero tener el nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento produce fe. Escuchen bien, esto es tan profundo que el hermano Branham dice que el nuevo nacimiento no es el bautismo con el Espíritu Santo. Porque el bautismo con el Espíritu Santo ustedes lo van a encontrar allá arriba, entre la séptima virtud y la piedra de corona, ¿cierto? Aquí está el Espíritu Santo viene y sella todo. Amén. Y usted está sellado hasta el día de la redención, pero con el nuevo nacimiento usted entra en la familia de Dios y usted empieza a crecer. Usted es niño, pero el nuevo nacimiento te da fe. Y el hermano Branham dice, ahora, ya no eres tú creyendo. Es el Espíritu creyendo en ti. Y ahí no puede fallar, hermano. Si soy yo creyendo, tendré mis, ¿cierto? Pero si es Él creyendo en mí, el mismo que dijo sea la luz y fue la luz. Amén. Sí, Señor. Amén. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos reconocer qué es la casa de Dios. Identificarnos con eso. Y avanzar a hacer esa casa donde Dios quiere habitar. Amén. Entonces en esta noche yo no sé vuestra vida, yo no les conozco, yo no sé, pero puede haber alguien aquí que diga, Señor, yo quiero ser eso. Amén. ¿Quién sabe, Señor? Yo reconozco en esta noche que yo he andado, me ha gustado el mensaje, he comido del maná, pero estoy en el atrio exterior. Yo quiero, Señor, entrar un poco más. Yo quiero que tú me santifiques porque yo estoy aquí, pero todavía tengo cositas, me atraen otras ciertas cositas. Señor, ayúdame. Tú tienes que estar dispuesto, tú tienes que rendirte, tú tienes que querer.
Amén. 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 Lo ven. Y cuando tú quieres, el Señor al que viene a mí, no lo echaré fuera. Amén. Amén. Vamos a colocarnos de pie. Señor, amén. Y vamos a hacer una pequeña oración y luego ya Moisés viene por aquí. Sí, amén. Sí, Moisés, amén. Mi amigo Moisés. Gloria a Dios. Querido Padre Celestial, con todo nuestro corazón hemos tratado de expresar estas pocas cosas. Aleluya, aleluya. Que quizás, Señor, por mi falta de capacidad no lo pude hacer un poco más corto y más claro quizás. Pero yo confío de que tu Espíritu tomará estas palabras, Señor, y trabajará en el corazón de mis hermanos. Para que ellos entiendan que hay una casa, Señor, donde tú siempre has querido habitar y lo has mostrado desde los días de Moisés, Señor, hasta nuestros días. Y resulta que esa casa, ese plano, esa foto, como lo dijimos esta noche, éramos nosotros, Señor, donde tú quieres habitar. Padre, como dice el profeta, allí en el día de Pentecostés había 120 tabernáculos, 120 casas que estaban así esperando, Señor, conforme a la promesa. Y el Espíritu vino y llenó aquellas casas, aquellos 120 tabernáculos. Aquí vemos también, Señor, unos cuantos tabernáculos. Padre, nos colocamos en tu presencia, Señor. Rogamos que tú nos ayudes, tenga misericordia de nosotros. Y no permitas que Satanás bloquee nuestro entendimiento a estas cosas, Señor. Que nosotros las podamos entender así en nuestro corazón, en la necesidad que tenemos de rendirnos a ti, Señor. Y llegar a ser como una vara seca y entrar allí para recibir esa vida nueva, Señor. En el nombre santo de Jesucristo, yo te lo ruego. Bendice al hermano Moisés en su trabajo aquí. Señor, su familia que está con él aquí, susténtale, guárdale. Padre, tantas dificultades, tantas luchas que se enfrentan. Pero Señor, yo ruego que tú le concedas hombres y mujeres aquí en este lugar, en esta ciudad, Señor. Hombres y mujeres que puedan pararse por esta palabra juntamente con Él. Y ser de estímulo y de apoyo para nuestros hermanos, para que otros puedan venir al arrepentimiento y conocer esta palabra, Señor. Bendice este ministerio, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, yo te lo ruego, que tú seas el guía, Señor, de nuestro hermano Moisés, que él pueda sentir en un momento quizás que se siente solo, que él pueda sentir tu compañía, tu fortaleza, Señor. Padre, porque no hay una tarea más noble sobre la tierra que servirte a ti. No hay mayor privilegio sobre la tierra, Señor, que ministrar tu palabra. Entonces gracias te damos, Señor, y lo entregamos todo en tus manos, en el nombre santo y precioso de Jesucristo. Amén, Señor.